Se ha conocido el dato de pobreza de parte del INDEC. Se ha conocido el dato de pobreza que, según los propios registros del Instituto Nacional de Estadística y Censo, es el menor de los últimos 7 años. Hablamos de una pobreza en torno al 28%. Ante el conocimiento del dato y con lo que ha venido pasando en el último tiempo, uno se pregunta qué tan importante es tener en cuenta esta estadística tal como está conformada. ¿A qué me refiero? A lo que ocurre detrás del dato, a lo que hace que el INDEC llegue a ese dato que parece chocarse de frente, estrellarse de lleno con la realidad. Una mirada que me da la impresión debiera hacerse de este asunto, y uno no ha leído ni ha escuchado, por lo menos en todas estas horas posteriores al conocimiento del dato, que es del semestre anterior, naturalmente, ya se conoce el dato, pero casi que de forma inmediata pasa a ser viejo, porque transcurrió enero, febrero y marzo con una alza en la inflación, y la inflación es el factor determinante en la medición de pobreza. El índice, el indicador de cuántos pobres hay en nuestro país está directamente atado a la inflación. Si hay más inflación, sube la pobreza. Menos inflación, baja la pobreza. Se mide por ingresos y eso es indiscutiblemente así. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Primero, que el gobierno de Alberto Fernández terminó con un nivel de pobreza de poquito más de 41%. El presidente Javier Milei dice, agarramos el país con 52% de pobres. Bueno, del 41,7% de Alberto Fernández al pico de 52%, ya con Milei presidente, en el medio hubo una fuertísima devaluación, la del 12 de diciembre del 2023, la que hizo el gobierno para inaugurar su mandato, y eso hizo que la pobreza crezca más de 11 puntos en ese momento. Si la devaluación tenía que hacerse y entonces esa pobreza se le atribuye al gobierno anterior, o fue pura y exclusiva decisión política y responsabilidad de la nueva gestión de Milei, esa devaluación que llevó la pobreza al 52%, bueno, es una discusión que seguramente no quedará saldada entre aquellos que piensan A y aquellos que piensan B. Pero no importa, digo, en términos de el análisis que quería compartir en este momento con ustedes. Me pregunto si sirve poner demasiado los reflectores en el número del 28,2% de pobreza que se acaba de conocer, o si es más interesante mirar el detrás de escena. ¿Por qué? Porque cuando no es confiable la medición del índice de inflación, producto de su metodología, que este gobierno dijo que a partir de este año iba a cambiar y finalmente no cambió, ¿cuánto valor tiene el resto de los números y estadísticas? A ver, ¿qué es lo que ocurre con esta medición de la inflación? Pondera poco los servicios, le da poca relevancia al costo de las tarifas en el consumo de las familias. ¿Qué pasaba en el gobierno anterior? En el gobierno anterior coincidirán muchos, y es un dato de la realidad, en que las tarifas estaban congeladas o que las tarifas se movían muy poco. La mayor inflación en el gobierno anterior se registraba fundamentalmente en el rubro de alimentos, que es el que más pesa a la hora de medir la inflación. Las tarifas estaban bastante quietas. Este gobierno
metió un aumento muy fuerte de tarifas, sobre todo en el 2024. Ya en el 2025 siempre las tarifas fueron por encima del índice general de inflación y por encima de los aumentos de sueldos, pero no con saltos siderales. Si la inflación era de un 2, las tarifas de luz, gas, telefonía, etcétera, subían un 3 o un 4, a lo sumo un 5%. Siempre por encima de la inflación general, pero ya no con picos de 20, 50 o 100% de aumento. Pero ¿qué pasa? Al calcular la inflación se pondera muy poco el peso de lo que significan las tarifas para el gasto de una familia. Entonces, allí es cuando el gobierno planteaba empezar desde este año a aplicar el nuevo cálculo, la nueva manera de medir que se ajusta más a los consumos de la vida cotidiana, porque los consumos van cambiando con el paso de los años y es deseable que cada determinada cantidad de años, no muy extendida en el tiempo, se reajusten las formas de medir la inflación según los consumos de la sociedad actual. Y se hizo esa nueva fórmula allá por 2017-2018, nunca se aplicó y este gobierno dijo que desde el 2026 en adelante le iba a aplicar. Como la pateó hacia adelante, veremos hasta cuándo, es que se fue Marco Labaña del INDEC. Recordarán ustedes, no hace mucho tiempo. Digo, en el gobierno anterior las tarifas estaban congeladas o muy quietas. Subían más los alimentos, que pesan más en ese índice de inflación. Ahora aumentan más las tarifas. Los servicios suben más que todo el resto, pero como está mal ponderado y se mide como poco relevante por esa canasta vieja que mide el INDEC, la inflación que da el índice, el Instituto de Estadística y Censo, es menor a la que verdaderamente se siente. Entonces, hete aquí que se tiene que poner en cuestionamiento o de mínima pierde validez el 28,2% de pobreza, porque si vos no tenés una inflación representativa de la realidad, bueno, el resultado final del número de pobreza no va a mostrar a ciencia cierta qué es lo que ocurre en la sociedad argentina. Y aquí hay un punto que es clave, porque en 2024, si se hubiese aplicado la fórmula nueva para medir la inflación, en 2024 hubiésemos tenido 17 puntos más de inflación que la que supuestamente se registró. Ya en 2025 hubiese sido apenas un puntito y pico más de inflación que el 31 que dio, hubiese sido el 32 y fracción la inflación de 2025. ¿Pero por qué en 2024 hubiese sido mucho más inflación? Porque el gobierno recompuso tarifas, pero esa recomposición de tarifas, ese salto en los precios de las tarifas, al ponderarse poco la tarifa en la medición de inflación y al ponderarse más alimentos, hizo que los números queden como están. 18 puntos porcentuales de diferencia hay en lo que va de gestión de Milei entre la medición tal como se hace ahora y la que debiera haberse implementado con la nueva canasta. 18 puntos de diferencia. Con esos 18 puntos de diferencia de inflación en los primeros 2 años de Milei, algún especialista ya dijo, estaríamos hablando de por lo menos 6 puntos porcentuales más de pobreza que este 28,2 que se dio a conocer en las últimas horas. Estaríamos hablando de un 34, un 35% de pobreza, aparentemente. Pero digo aparentemente porque ya no se puede confiar en los números. Desde la triquiñuela en el INDEC, que provocó la salida de Labaña porque el gobierno dijo que iba a aplicar una fórmula que ya tenía consenso y que es la más adecuada, y la decisión de finalmente no hacer
esa modificación para el cálculo de inflación, posiblemente por temor a que los números sean más altos y quede más en evidencia el aumento de precios generalizado, es que el gobierno retrocedió en esa decisión que había tomado y que iba a implementar desde este año. A partir de allí, discutir los datos duros y decir hay más que en aquel periodo, hay menos que en aquel otro, es la pobreza más baja de los últimos 7 años, es prácticamente el nivel de pobreza que hubo en el mejor momento del kirchnerismo. Después de ahí para acá, los números fueron en picada, con el cierre del macrismo, con Alberto Fernández y con estos 2 años de Milei. Y digo que el dato del 28,2 se choca de frente con la realidad por plantearme simplemente algunas preguntas que surgen del solo hecho de recorrer las calles. ¿No vemos más personas pidiendo en las esquinas? ¿No vemos más vecinos revolviendo contenedores? ¿No vemos más comercios vacíos con persianas bajas? ¿No vemos caída estrepitosa en las ventas prácticamente en todos los rubros? Se perdieron alrededor de 250.000 puestos de trabajo formales en estos 2 años. Personas que estaban trabajando en blanco. ¿Y eso no va a ser sinónimo de caer debajo de la línea de la pobreza? ¿No hay más Didi? ¿No hay más Uber? ¿No hay más Pedido Ya? ¿No hay más Rappi? Porque o se necesitan complementar los ingresos porque el salario sigue perdiendo, o porque directamente te quedaste sin laburo y agarrás el auto, la moto, la bici y salés a rebuscártela. Y ese rebusque implica alcanzar el mismo ingreso que ese trabajador tenía en una industria del rubro que sea. Es decir, ese laburante informal de plataformas, o que se abrió un kiosquito, o que empieza a changuear, ¿tiene mejores ingresos ahora que cuando era un empleado industrial? Parece difícil pensar en eso. Y ahí hay otro punto. Atención, porque el gobierno, que ahora es más incisivo, parece, en la denominada encuesta permanente de hogares, te llaman y te dicen, ¿qué ingresos tiene en su casa? ¿Cuánto gana? Y llega la respuesta y a partir de ahí se hace un cálculo. Pero ahora el gobierno parece ser más puntilloso, más detallista que los anteriores para preguntar en la encuesta permanente de hogares cuáles son los ingresos. Supuestamente crecieron los ingresos de las personas no registradas, es decir, los ingresos de los laburantes informales, los más precarizados, los últimos en general de la fila, supuestamente tienen ingresos que fueron muy por encima de la inflación. O sea, los trabajadores defendidos por los sindicatos más fuertes del país en estos 2 años y pico prácticamente nunca le pudieron ganar a la inflación. De hecho, vemos la paritaria que cerró camioneros, vemos la que cerró los empleados de comercio, vemos la que cerró la UOM y prácticamente ninguna le gana a la inflación. Con suerte le empatan por algún bono en negro que se les entrega. Y sin embargo, sí le han ganado y por mucho a la inflación los trabajadores no registrados. Bueno, hay un cálculo que hace el gobierno que marca eso, que los no registrados duplicaron sus ingresos desde que Milei es presidente. Claro, entonces, ¿cómo no van a salir, teóricamente, personas de la pobreza si han duplicado sus ingresos en estos 2 años con una inflación que fue a la baja y que ahora está un poco más rebelde, pero sigue ahí en torno al 3%? Por una cosa y por otra, por no aplicar la nueva fórmula para medir la inflación y por este cálculo supuesto del gobierno de que los trabajadores no registrados han conseguido mejoras en sus ingresos incluso por encima de los trabajadores formales y que tienen un sindicato que los represente y que más o menos pelea y que más o menos le consigue algún aumento, es que cuesta creer en ese 28,2% de pobreza. La realidad y la calle también, por fuera de las estadísticas, muestran otra cosa.